Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Segundo Piso 4T. Destruyen completamente a Ricardo Canalla, que se puso a exigir, esta vez sí gritoneó como nunca, amigos. Ustedes van a escuchar cómo se puso a gritar como loco, pero salió senadora del pueblo Julieta Ramírez a callarle la bocota con argumentos y fundamentos. Le puso un estate quieto con un tremendo cachetadón, amigos. Antes de ver este video, los invito a ver el intro del canal para iniciar. Vamos caminando de la mano del pueblo, recorriendo toda esta hermosa tierra, siempre cercanos a la gente, escuchando lo que siente. La fuerza del movimiento es la unidad. Somos presente y futuro. ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Que viva el presidente Alberto López Obrador! ¡Que viva México! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Segundo Piso 4T. Hoy es 10 de octubre del 2024 y ya estamos aquí de vuelta porque ahora sí hubo un tremendo encontronazo aquí en el Senado. Justamente en vivo lo están transmitiendo en estos momentos y Ricardo Anaya se puso como loco a gritar, llegó bien gallito a exigir, a pedir justicia para las personas cuando él ni siquiera ha vivido aquí y aparte se fue 6 años de prófugo por investigaciones que aún no ha podido aclarar. Su nave industrial, enriquecimiento ilícito, que ha votado en contra del pueblo de México con reformas que han beneficiado a empresarios de otros países. O sea, hay muchísimo que tocar de este delincuente, pero en esta intervención pues se quiso poner así muy gallito a mandar. Lo que no esperaba es que iba a salir Julieta Ramírez, esta aguerrida guerrera de la cuarta transformación, guapa, bonita e inteligente, a callarle la bocota a este impresentable hipócrita mentiroso que con estos argumentos que dio lo pusieron completamente en su lugar, amigos. Se puso bastante bueno porque ya saben que esta senadora tampoco tiene pelos en la lengua y sale a callar, ahora sí que como dice Lili Telles, a estos mafiosos, pero del PAN, que estos sí son de verdad mafiosos y aparte mentirosos, porque van a escuchar ahorita lo que dijo Canalla y lo más bonito es cuando sale Julieta Ramírez a pararlo en seco, amigos. Vamos a escuchar. Gracias, presidente. Mi reconocimiento por esa decisión. Y su decisión me da pie a una afirmación. Yo no creo en la polarización radical. Yo no creo que de un lado están las buenas y los buenos y del otro lado están las malas y los malos. Yo estoy convencido de que hay gente de bien de este lado que está profundamente incómoda con los términos en los que hoy está redactado el artículo 500, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, hace unos minutos se deslindó de manera contundente de ese despropósito. Y voy a citar textualmente a la presidenta de la República, que se acaba de pronunciar hace apenas unos minutos. Dijo la presidenta de México: nosotros no estuvimos de acuerdo. Debe mantenerse lo establecido en la Constitución. Ojalá el oficialismo hoy escuche a la presidenta de México. Sí se necesita, claro que se necesita una reforma en materia de justicia. La justicia en México está colapsada. Se cometen al año 30 millones de delitos. ¿Qué porcentaje se castiga? Menos del 1%. ¿Quién en su sano juicio se puede oponer a una reforma profunda al sistema de justicia? Sí a una reforma en materia de policías, de fiscalías, de ministerios públicos y de jueces, pero no a una reforma del fraude y del engaño. Esta reforma judicial no se diseñó para darle poder al pueblo. Engañaron a la gente diciéndole:
que votarían de manera libre, directa y secreta. Lo que no les dijeron fue que ustedes tendrían el control total y absoluto de quienes aparecen en la boleta. Miren, compañeras y compañeros, Cuba tiene cosas maravillosas. Para mi gusto, la mejor música del mundo, una cultura fantástica. Pero entre las cosas maravillosas cubanas no está su democracia, ¿verdad? Desde 1959, el Partido Comunista no pierde una elección. Y digo elección porque hay elecciones. La gente sale a votar de manera regular y periódica. ¿Y cómo le hace Cuba para nunca perder una elección? Pues es exactamente la fórmula de su reforma judicial. Tienen el control de los que aparecen en la boleta. Entonces, claro que el pueblo sale a votar, pero ¿de qué sirve que salga el pueblo a votar en junio de 2025 si ustedes ya decidieron por el pueblo quién va a aparecer en las boletas? Y segundo, como en todo régimen autoritario, pues el Tribunal de la Santa Inquisición, aquí llamado Tribunal de Disciplina Judicial, donde se les llegue a colar un juez de distrito, una magistrada de circuito que no siga la línea, su Tribunal de Disciplina los puede destituir, darle vista al Ministerio Público y encarcelarlos. Engañaron y volvieron a engañar. Porque después dijeron que tuviéramos paciencia, que en la legislación secundaria los comités de evaluación serían la garantía de que los mejores perfiles llegarían a ministras y ministros de la Corte, a juezas y jueces de distrito, a los tribunales colegiados de circuito. Y resulta que, como dijo la coordinadora, publican en la madrugada una reforma, un cambio al artículo 500 de la LEGIPE, numeral 8, del que ya hasta su presidenta se tuvo que deslindar por la magnitud, por la brutalidad del ridículo, de la inconstitucionalidad y del atropello democrático. Lo trataré de explicar con claridad. Lo que ustedes aprobaron en la reforma constitucional para ministros de la Corte fue muy sencillo. Paso 1, que se registre el que quiera, con que tenga 8 de calificación y una carta de una vecina, lo aceptamos como candidata y candidato a ministro de la Corte. Paso 2, el comité de evaluación reduce la lista ¿a cuántos? A 10, así lo dice la Constitución. Paso 3, la tómbola, la insaculación para de esos 10 sacar 3. Y esos 3 son los que, si los aprueba el poder correspondiente, van a la boleta. Eso decía la reforma constitucional. Y aún en contra de la voluntad de la presidenta de la República, algún duende dentro del oficialismo plantea una reforma al artículo 500, numeral 8, para modificar de manera radical ese procedimiento. En el nuevo procedimiento el paso 1 es el mismo. Sacas 8 de promedio, te da la carta a la vecina, se te considera apto para ser ministra o ministro de la Corte. Ese sigue siendo el paso 1. El paso 2 sigue siendo el mismo. El comité de evaluación reduce la lista ¿a cuántos? A 10. Pero aquí viene la trampa, aquí viene el engaño, aquí viene el embuste. Agregan un paso que no existía en la reforma constitucional. Le mandan al poder correspondiente, ejemplo este Senado de la República, la lista de 10 y le dan al Senado el poder de decir cuál de esos 10 sí va a la boleta y cuál no va a la boleta. Y si resulta que al que le habían prometido ser ministro no viene en la lista, pueden devolver la lista completa y ordenar que les manden una nueva. Y si viene
al que ustedes ya le prometieron ser ministra o ministro? Muy sencillo, se dan ustedes el poder en ese artículo 500 para eliminar a los otros 9. Léanlo, eso dice el artículo 500 numeral 8. Eliminan a los otros 9, se quedan con aquel al que ustedes le prometieron el cargo y lo mandan a la boleta. Y entonces sí, que salga el pueblo de México en junio de 2025 en una elección democrática, libre, directa y secreta para votar por la persona que ustedes ya de manera predeterminada seleccionaron para ocupar el cargo de ministra o de ministro de la Corte. Yo celebro que la presidenta les haya parado un alto a quienes tuvieron la iniciativa de modificar ese artículo 500 numeral 8. Pero también reitero que nuestro voto será absolutamente en contra, porque el problema no está solo en ese artículo 500 numeral 8. El problema de origen es que su reforma constitucional es un atropello al Poder Judicial, es un engaño y es un fraude, por las dos razones que hemos expuesto de manera reiterada. Porque aún sin el artículo 500, ustedes tienen el control a través de esos comités de evaluación para definir quién aparece en la boleta. Y porque ustedes, a través de ese tribunal de disciplina, tendrán también el control para destituir a cualquier juez o a cualquier magistrado en nuestro país. Por todo. Pues bueno, amigos, ya escuchamos aquí lo que dice Ricardo Anaya, que está de melodramático, está sufriendo, está gritando, está pataleando, porque en todas las intervenciones siempre dice las mismas tarugadas, pero pues no sabe que esto pues ya va porque va. El pueblo votó por eso y es lo que se va a hacer, así se oponga quien se oponga, amigos. Ahora vamos a escuchar a la senadora del pueblo, Julieta Ramírez, cómo salió a taparle la bocota, le dio un doble calladón a este impresentable. Ahí les va. Con su venia, presidente. Gracias. Y con el permiso del pueblo de México. El Poder Judicial y los partidos de la derecha en México están coludidos al grado que ya es imposible distinguir uno del otro. Se han amalgamado en un solo grupo en torno a la protección de sus intereses y son capaces de para ello retorcer la ley. Y hay que recordarles algo: las y los ciudadanos pueden hacer todo lo que no les está prohibido, y las autoridades solo pueden hacer aquello que expresamente les está permitido. Entonces, para reformar la Constitución, tenemos que realizar el procedimiento que está expresamente previsto en el artículo 135. Y dice que para alterar o modificar la Constitución se requiere de la aprobación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores por 2/3 partes y de la aprobación de la mayoría de los congresos locales. Y todos son electos por la gente, por el pueblo. ¿Esto qué quiere decir? Que en primer lugar no es fácil reformar la Constitución, pero que además este es el único procedimiento previsto para cambiarla. Y como a las autoridades solo les es posible hacer aquello que les está expresamente permitido, yo pregunto, ¿en dónde dice que los ministros y las ministras de la Suprema Corte pueden revisar o alterar la Constitución? En ninguna parte. Las y los ministros son responsables de aplicarla, de hacer que se cumpla, pero no pueden alterar el texto, no pueden modificarla en sus interpretaciones. Y fíjense, la reforma al Poder Judicial ya se había aprobado, ya se había publicado en el Diario Oficial de la Federación, ya era vigente.
Y un grupo de jueces y de magistrados presentan unos amparos para que se revise la reforma. Pero para empezar, la figura, el recurso del amparo es improcedente contra la Constitución. Y la propia Corte lo dice en sus criterios. La Corte tuvo que haber desechado estos amparos. ¿Cómo es posible que jueces y magistrados le lleven sus amparos a los ministros y que los ministros digan, ah, sí, te los recibo? Y todavía los lean y dicen, ah, sí, tienes razón. No pueden ser juez y parte, se ven mal. Y luego se aceptan los recursos, se declaran suspensiones, pero que no estaban en paro, o solo están en paro porque encontraron un pretexto para detener los servicios del acceso a la justicia a la gente. Han llegado al extremo de intentar impedir que la reforma se discuta en el Congreso. Y ahora que ya se aprobó y que ya se publicó en el Diario Oficial, pretenden revisarla sin siquiera tener facultades. Los ministros la deben de aplicar, la deben de proteger a la Constitución, no la pueden modificar. Eso le corresponde al Congreso, al constituyente permanente, a los electos por las y los ciudadanos. Y ya se les olvidó por completo que después de la aprobación del Pacto por México, nuestro movimiento logró millones de firmas para solicitarle a la Corte una consulta. Y en aquel entonces la Corte se negó, dijo que decían que no tenían facultades para estar revisando la Constitución, porque ahora sí las tienen. Estamos ante un poder que no solo ha intentado boicotear las facultades de otro poder, sino que además se adjudica las facultades de las y los legisladores. Y estamos también ante diputados y senadores de la oposición que ya no distinguen dónde terminan sus facultades y dónde empiezan las del Poder Judicial. Son una masa, un bloque conservador que se resiste a perder los privilegios que les brinda el actual sistema judicial. Y a donde quiera que vayamos nosotros, el pueblo manifiesta la necesidad de acceder a la justicia. Manifiestan su preocupación porque no hay dinero para pagar abogados y se cuenta con jueces que se corrompen. ¿Puede concluir, senadora Ramírez? El bloque de juzgadores y de políticos que se han resistido a la transformación del Poder Judicial deben de ser conscientes de estos reclamos. No es un asunto personal, es la lucha por el acceso a la justicia del pueblo de México. Y es muy soberbio de su parte que crean que el Poder Judicial les pertenece, que crean que lo merecen ese poder. Sí puede concluir, senadora. Sí, Ramírez. concluyo. Eso es una muestra de que se ha perdido ya la cordura, porque el poder le pertenece al soberano, que es el pueblo de México. Pero pese a su mezquina resistencia, en el 2025 habrá elecciones para jueces, magistrados y ministros. Y en manos de las hijas y de los hijos de este país quedará la impartición de justicia, y no más al servicio y en manos de intereses económicos. Al servicio de la gente quedará el Poder Judicial. Y mientras tanto, ustedes quedarán al margen. ¿Se puede culminar, por favor, senadora Ramírez? Ustedes se quedarán al margen. No han entendido que el juicio más importante es el del pueblo y que la sentencia más importante es la que nos deja nuestra historia patria. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora Ramírez.
Pues bueno, amigos, ya escucharon cómo le cerraron el pico a Ricardo Anaya, este personaje que pasó gritando, pataleando, haciendo un berrinche como los que hace Lili Telles. Lo bueno es que esta senadora del pueblo siempre tiene para darles a estos personajes, amigos. Pero hasta aquí vamos a dejar la información. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos hasta la próxima.